Sí, así como usted lo vio, el tema de este video es el nuevo nacimiento. Y usted podrá asombrarse y decir, ¿acaso yo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿A qué se refiere cuando dice nacer de nuevo? Posiblemente usted esté asombrado o asustado con esta expresión, pero esto es bíblico, dichas por las palabras de nuestro Señor y Dios Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 que un hombre fariseo muy importante de entre los judíos una noche se acercó a Jesús y él deseaba saber cómo podía entrar al reino de Dios, cómo podía ser salvo, cómo podía ser perdonado de todos sus pecados y cómo su nombre tenía que ser escrito en el libro de la vida. Jesús le respondió a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 3: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento físico, o sea, cuando usted nace de mamá o de papá, ese le permite para que usted pertenezca al reino terrenal. Pero el nacimiento espiritual es necesario para que usted sea parte del reino de Dios, del reino espiritual. Usted no puede entrar al reino de Dios, ni tan siquiera usted puede ver el reino de Dios si usted primero no nace del Espíritu. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Si tú quieres entrar al reino de Dios, si tú quieres ver el reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Y mire lo que respondió Nicodemo. Y le dijo: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo pensaba que Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo del vientre maternal. Pero Jesús estaba hablando del Espíritu. Usted no puede entrar al reino de Dios si usted no nace del Espíritu. Nicodemo era religioso. Nicodemo asistía a la sinagoga, que en ese tiempo eran las iglesias. Nicodemo oraba todos los días. Nicodemo ayunaba. Nicodemo ofrendaba y diezmaba. Pero Nicodemo aún no había nacido de nuevo. En otras palabras, si Nicodemo moría en ese estado, Nicodemo no iba a entrar al reino de Dios, sino que iba a entrar al reino de las tinieblas. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido usted del Espíritu? Usted podrá decirme: hermano, yo asisto a la iglesia los domingos, de vez en cuando, una vez al mes. A veces leo la palabra, o a veces la escucho por la radio, por la televisión, o a veces, así como en este momento, le doy clic a un video de YouTube y escucho la palabra. Pero eso, mi amigo, no le garantiza que usted sea parte del reino de Dios. Eso no significa que usted sea un hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra que a todos aquellos que creyeron y le recibieron al Señor Jesucristo, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, usted no es hijo de Dios si usted primero no ha recibido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida personal. Usted nace de nuevo cuando usted recibe a Jesús en su corazón, cuando usted lo hace Señor, amo, dueño, rey, salvador de su vida. Si nosotros queremos profundizar qué significa nacer del Espíritu, significa ser engendrado por Dios,
recibir una transformación divina, renovación en la justicia y verdadera santidad para ser salvo. La palabra de Dios dice que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted nace de nuevo. Usted es una nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Usted puede darse cuenta cuando usted ha nacido de nuevo, porque usted deja las cosas del pecado, las cosas mundanas, usted las deja atrás y usted comienza a interesarse por las cosas de Dios. Usted comienza a amar a Dios. Y más adelante vamos a ver cuáles son las características de una persona que ha nacido de nuevo. Pero déjeme continuar con este versículo. Jesús le dijo a Nicodemo que ni tan siquiera podría ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Cuando una persona no nace de nuevo, ni tan siquiera puede percibir cuando Dios le está hablando. Ni tan siquiera puede percibir cuando Dios le está dirigiendo. Porque esa persona no pertenece al reino de Dios aún, sino que pertenece al reino de las tinieblas, al reino terrenal. Y como les decía al inicio, usted cuando nace de su papá y de su mamá, usted nace para poder vivir en este mundo. Pero cuando usted nace del Espíritu, es para que usted pueda vivir en el Espíritu de Dios. Para que usted pueda vivir en la dirección del Espíritu Santo. Para que usted pueda vivir en la dirección de la palabra de Dios. Usted ya no hace su voluntad, sino que usted hace ahora la voluntad del Padre. Hace la voluntad del que lo salvó. Hace la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Cuando Nicodemo escuchó las palabras de Jesús, cuando Jesús le dijo a él que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo se asombró y comenzó a pensar: ¿cómo puedo hacer para pertenecer al reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo ser para que yo sea un hijo de Dios? Nicodemo comenzó a cuestionarse, a preguntarse qué significaba aquello y cómo se podía producir aquello que Jesús estaba hablando. Y Jesús le revela la verdad. Jesús le dice cómo es necesario nacer de nuevo, porque Jesús está interesado que Nicodemo entre al reino de Dios, pero también Jesús está interesado que usted, mi amigo que está viendo este video, nazca de nuevo, porque Él quiere que usted entre al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y dice: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Usted nace de nuevo cuando usted escucha la palabra de Dios. La Biblia dice: el que no nace del agua, el agua es la palabra. La palabra limpia. El agua limpia tu cuerpo. Te limpia de toda impureza, de toda suciedad. Pero la palabra te limpia de toda suciedad espiritual que pueda estar en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. La palabra te limpia, te purifica. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, dice el Señor. Entonces, usted necesita nacer del agua, de la palabra, para poder nacer de nuevo. También usted necesita, dice Jesús,
nacer del Espíritu. ¿Y cuando nacemos del Espíritu? Nacemos del Espíritu cuando nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, recibimos al glorioso Espíritu Santo. En ese momento que usted recibe el Espíritu Santo es como ríos de agua viva dentro de su ser, dice la palabra. Dice Jesús que dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo se da cuenta usted que ha nacido de nuevo? Porque el Espíritu Santo comienza a controlar su vida. Ya no es el pecado, ya no es el mundo, ya no son los deseos del mundo. Ahora es el Espíritu Santo que comienza a controlar su vida, a controlar su pensamiento, a controlar cada área de su vida. Nacer del agua y del Espíritu. Para poder nacer de nuevo, usted debe arrepentirse de sus pecados. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 2: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La única manera para que usted nazca de nuevo es que usted se arrepienta de todos sus pecados. ¿Y qué significa arrepentirse de sus pecados? Cuando usted se acerca a Dios con todo su corazón y le pide perdón por cada pecado que usted ha cometido en su vida. Cuando usted le dice no al pecado y le dice sí a Cristo, eso es arrepentirse. Nicodemo, al escuchar las palabras de Jesús, recibe fe, recibe limpieza. Pero aún Nicodemo sigue preguntándose: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús termina dándole la clave del nuevo nacimiento. Y usted la va a recibir en este momento, porque Dios lo ama, porque Dios desea cambiarlo, porque Dios desea que usted nazca de nuevo y usted sea una nueva criatura. Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Tú naciste de la carne, tú naciste de papá y de mamá, pero tu naturaleza y mi naturaleza es pecaminosa, porque es humana, pecadora. Pero Jesús te dice en este momento: yo quiero darte la oportunidad de nacer de nuevo. Quiero darte la oportunidad de que tú comiences una nueva historia en mí, dice el Señor. Y escuche lo que dice el versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la clave para nacer de nuevo. Esta es la clave para que usted comience una nueva historia. No importa lo que usted es hasta este momento. Hoy usted le puede dar una vuelta a la página y esa página va a estar en blanco. Sus pecados van a ser perdonados si usted comienza a hacer o a ver lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo. Y Jesús le dice: Nicodemo, ¿te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? ¿Qué es lo que sucedía? Y Nicodemo le dijo: Señor, el pueblo cuando era mordido por la serpiente ardiente, aquellas serpientes ardientes, pero cuando miraban la serpiente de bronce que estaba colgada en aquel madero, ellos automáticamente recibían, milagrosamente recibían vida de nuevo. No morían, sino que vivían. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, un día, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que todo aquel que la miraba recibiera vida, así yo un día, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua HaMashiach, va a ser levantado en una cruz. Y todo aquel que me vea y todo aquel que crea en mí recibirá vida eterna. Recibirá vida eterna. Esa persona, cuando crea en mí, cuando esa persona me reciba como Señor y Salvador, esa persona nacerá de nuevo, nacerá del Espíritu, y entonces podrá entrar al reino de Dios, al reino de mi Padre. Hoy usted tiene que ver la cruz, ahí donde Jesús murió en la cruz.
ahí donde Jesús fue crucificado, donde le pusieron una corona de espinas, donde le enterraron clavos en sus manos y en sus pies, donde le traspasaron una lanza en su costado, donde le dieron 39 latigazos en su espalda. Todo ese sufrimiento fue para que usted y yo recibiéramos vida eterna y recibiéramos el perdón de pecados. Ven a Jesús, ven a la cruz, ven, arrodíllate, póstrate ahí donde estás. Ahí donde estás, no importa. Comienza a clamar a Él, comienza a pedirle perdón, comienza a recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que una persona ha nacido de nuevo? Número uno, cuando una persona ha nacido de nuevo, ama profundamente al Señor Jesucristo. Si usted no ama al Señor Jesucristo, entonces usted puede identificar que aún usted no ha nacido de nuevo. Cuando usted ama al Señor Jesucristo, usted desea obedecerle, usted desea amarlo, adorarlo, servirle. Usted comienza a tener un profundo deseo, un profundo amor por el Señor Jesucristo. Número 2, usted ama a su palabra. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted comienza a tener hambre y sed de la palabra. Usted comienza a tener anhelos de leerla. Usted comienza a sentir deseo de escuchar la palabra de Dios. Esa es una característica que usted ha nacido de nuevo. Otra característica de nacer de nuevo es que usted ama la presencia de Dios. En otras palabras, usted ama orar. Recuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando tenía 12 años de edad. Mi mayor deseo era estar orando. A mí me entró un hambre, un deseo ardiente por estar en la presencia del Señor. Recuerdo que comencé orando 5 minutos. Después se hicieron 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Y comenzó a pasar más de 1 hora, más de 2 horas. Yo amaba estar en la presencia de Dios. Y no solamente la amaba, aún amo buscar su rostro en la oración. Esa es una característica de que usted ha nacido de nuevo. Usted ama la presencia de Dios. Otra característica cuando usted ha nacido de nuevo es que usted testifica de Él a todo el mundo. Usted desea que todo el mundo conozca a Jesús. Usted desea que todo el mundo conozca su amor, su perdón. Usted desea que todo el mundo sea salvo. Usted desea que todo el mundo entre al reino de Dios. Usted testifica cuando está comiendo en la mesa en el trabajo, cuando usted está con su familia, cuando usted va a la pulpería, cuando usted va a la esquina, cuando usted va a la colonia, cuando usted va al barrio, donde usted va, usted comienza a hablar de Jesús. Esa es una característica de que usted ha nacido de nuevo. Otra característica de que usted ha nacido de nuevo es que usted desea la santidad de Dios. La palabra de Dios dice: sin paz y sin santidad nadie verá el reino de Dios, o nadie verá el rostro de Dios. Usted no puede entrar al reino si usted no vive en santidad. Por eso, cuando usted nace de nuevo, y por eso Jesús decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Cuando usted nace de nuevo, usted vive y anhela santidad de Dios. Otra característica muy importante de una persona que ha nacido de nuevo es que le da la espalda al pecado. Abandona su pecado y se vuelve a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas.
Si usted tiene estas características que acabo de mencionar en este momento, usted ha nacido de nuevo. Pero quiero hablarle a esas personas que dicen: hermano, escuché la palabra y ninguna de esas características tienen relación conmigo. Es posible que usted asista a la iglesia. Es posible que sus padres sean cristianos. Es posible de que usted de vez en cuando abre la Biblia y la lee. O usted escucha la palabra de Dios. Pero eso no le garantiza que usted ha nacido de nuevo. Usted ahora ya entendió lo que significa nacer de nuevo. Si usted aún no tiene esas características, debe desearlas. Porque si usted no ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, no podrá ver el reino de Dios. No podrá entrar al reino de Dios. Usted necesita nacer de nuevo. Nicodemo era religioso y posiblemente usted sea religioso. Posiblemente usted ofrende, diezme, asista a la iglesia. Pero usted aún no ha nacido de nuevo. Usted todavía no ama a Jesús. Usted todavía no anhela orar, no anhela leer o escuchar la palabra de Dios. Usted todavía no anhela testificar de Jesús. Usted todavía no desea la santidad. Usted todavía no le ha dado la espalda al pecado. Entonces, mi amigo, usted necesita nacer de nuevo. Así que si en este momento usted con sinceridad y con todo su corazón quiere entregarle a su vida a Jesús, quiero que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, escuché tu palabra y me doy cuenta, Señor, que como Nicodemo he sido religioso. He escuchado la palabra, la he leído, pero aún no he nacido de nuevo. Y yo, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser una nueva criatura. Quiero nacer del Espíritu. Yo quiero, Señor, que cuando tú vengas, quiero irme contigo. O si yo muero, quiero despertar en tus brazos. Porque he nacido de la palabra. He nacido del agua. He nacido del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que me limpies y que me hagas una nueva persona. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con todo su corazón, yo le pido al Espíritu Santo ahí donde está, que se derrame sobre usted y que dentro de usted sea como un río de agua viva y lo haga nacer de nuevo. Que Dios bendiga tu vida y que Dios te permita entrar a su reino. Bendiciones. Amén.